Se le solicita a los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición a fin de que el cronómetro sea detenido. Cada orador podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario podrá ser penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por el orador. Al terminarse el tiempo, sea cual fuere el turno de que se trate, si el orador continúa hablando será interrumpido. Una vez concluido el tiempo que cada orador tiene para exponer sus argumentos, los miembros del jurado formularán preguntas a ambos oradores, iniciando con aquel que sostuvo la posición a favor. Cada orador contará hasta con 5 minutos para responder a las preguntas que se le formulen, pero no es obligatorio que los use en su totalidad y no se aplicará penalización alguna por el tiempo que deje en el reloj. Existen 8 aspectos a calificar, 2 de forma y 6 de fondo. En cada uno de ellos los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar en todo caso un mínimo de 10 a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada orador puede individualmente acumular un máximo de 800 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1.690 puntos por juez. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes serán descontadas de la puntuación total de los equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante sus exposiciones, consultar sus notas e incluso utilizarlas para realizar citas puntuales que resulten de difícil memorización, pero no pueden leer sus argumentos. Incurrir en esta conducta será penalizado hasta con 100 puntos. Ruego una vez más a los presentes nos hagan favor de verificar que sus teléfonos celulares se encuentren en modo de vibración o de preferencia apagados a fin de evitar cualquier distracción a los oradores durante el desarrollo de este ejercicio. Si las jueces y los jueces se encuentran listos, el equipo número 500, el equipo 110, empezamos entonces y cedo el uso de la voz para su primera intervención al orador a favor. Los hombres, sus derechos y nada más. Las mujeres, sus derechos y nada menos. Susan B. Anthony. Honorables juezas y jueces del Presidium, integrantes del equipo contrario, público que nos acompaña el día de hoy, buenos días. Mi nombre es Andrea Tejero Gamboa, integrante del equipo número 500, y el día de hoy demostraré la forma en que la ley, al prever el orden de prelación de los apellidos, viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, teniendo en cuenta que esto afecta las relaciones en la familia, al no permitir a las personas tomar decisiones igualitarias dentro de la misma, sobre todo en lo que concierne a sus hijos. En segundo lugar, teniendo en cuenta que esto atendería a perpetuar estereotipos de género. Los estereotipos de género son específicamente todos aquellos patrones socioculturales asignados a las personas dependiendo de su sexo. Afectan tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, ha tenido un especial papel de afectación en nosotras las mujeres, ya que históricamente se nos han asignado roles invisibilizados y jerárquicamente inferiores a los de los hombres. Lo anterior ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo 208, diagonal 2016, que en el mismo sentido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Ünal Teleki contra Turquía, establece que este orden de prelación atiende precisamente a estos estereotipos y a privilegiar el papel del hombre en la familia y un papel secundario de la mujer dentro de la misma, perpetuando específicamente, como establece el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, un estereotipo sobre los roles sexuales. Estos estereotipos han estado especialmente vinculados con la forma en que las familias desarrollan sus papeles, como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Karen Atala Rifo Niñas contra Chile y Fornerone Hija contra Argentina. Por lo tanto, los estados, derivados de las obligaciones que han adquirido, tanto de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como en su equivalente interamericano, la Convención Belém do Pará, se encuentran llamados a eliminar estos patrones socioculturales
que exacerban y legitimizan la violencia contra la mujer, un problema que específicamente en nuestro país ha sido verdaderamente lamentable, ya que de los 9 casos que han llegado ante la Corte Interamericana, por ejemplo, 4 de ellos se encuentran relacionados con la violencia contra la mujer, específicamente derivado de estos estereotipos de género. Por lo tanto, el que la ley establezca un orden de prelación en los apellidos vulnera el principio de igualdad entre hombres y mujeres, como demostraré en mis intervenciones posteriores. Es cuanto. Detenemos el tiempo y cedemos ahora para su primera intervención el uso de la voz a la oradora en contra. No todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, pues solo lo será cuando carezca de una justificación objetiva y razonable. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días, honorables jueces y juezas, compañero y compañera del equipo adversario y público que nos acompaña. Mi nombre es Génesis Pech Morejón, y en este ejercicio de debate defenderé la postura en contra del presente tópico, puesto que el hecho de que la ley establezca un orden de prelación de apellidos no viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres. A lo largo de este ejercicio de debate defenderé mi postura con base en lo siguiente. En primera instancia, es necesario establecer que no todo trato distinto es violatorio de derechos humanos, pues tal y como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC4/84, no toda distinción de trato puede considerarse por sí misma ofensiva de la dignidad humana, ya que solo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Siguiendo esta línea argumentativa, la restricción al derecho humano a la igualdad se encuentra perfectamente justificado y por ende es legítimo, ya que es necesaria la regulación del nombre por parte del Estado para evitar que se transgredan más derechos humanos. En ese sentido, resuelve la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-152/94 que el nombre no solo es un atributo de la personalidad, sino un procedimiento de identificación, y la manera en cómo éste se determine obedece una finalidad meramente social y su regulación corresponde a la ley. Dicha regulación encuentra su fundamento en el numeral 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece de forma explícita que todas las personas tenemos derecho a un nombre propio y a los apellidos de nuestros padres, o por lo menos al de uno de ellos. Sin embargo, la ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para así dotar al individuo del goce y ejercicio de sus derechos humanos. Bajo esta premisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 772/2012, señala que el derecho al nombre es de reglamentación estatal, puesto que sirve para identificar al individuo ante la sociedad, pero más importante aún, ante el Estado mismo. Sumado a ello, dejar al libre arbitrio de los particulares la prelación de los apellidos generaría un desorden registral que traería como consecuencia una complicada identificación de las líneas familiares y asimismo podría conllevar a severas afectaciones en derechos humanos en materias como civil, procesal y familiar. Ahora bien, respecto a la vida privada y familiar, es menester observar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tristán Donoso versus Panamá, el cual señala que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los estados siempre que estos no cometan injerencias arbitrarias o abusivas. Por ende, las mismas deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias para una sociedad democrática. Bajo esta premisa, podemos entonces concluir que el Estado no se guía por injerencias ni arbitrarias ni abusivas, puesto que la finalidad de fijar un nombre propio es identificar al individuo ante la sociedad y ante el Estado para dotarlo de sus derechos humanos. En ese sentido, la justificación respecto al orden de prelación que establece el Estado en ningún momento viola el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres. Pues reiteramos que no todo trato jurídico diferente es discriminatorio de los derechos humanos, ya que solo lo será cuando carezca de una justificación tanto objetiva como razonable. Es cuanto. Detenemos el tiempo. En las siguientes 2 intervenciones esperamos escuchar fundamentalmente los argumentos de réplica de las oradoras. Tiene el uso de la voz para su segunda intervención la oradora a favor. Haciendo referencia a los argumentos vertidos con nuestra contraparte, han citado la opinión consultiva 4/84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, teniendo en cuenta un criterio más actual, en la opinión consultiva número 18, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece específicamente estas potestades que tiene el Estado de regular
ciertos derechos como por ejemplo la nacionalidad. Sin embargo, también se establece en dicha opinión consultiva que no se deben establecer mecanismos que de alguna manera discriminen a las personas derivado de este tipo de regulación. También nos gustaría tener en cuenta que los criterios aplicables, por ejemplo, a la vida privada que ha citado nuestra contraparte, es necesario tener en cuenta y diferenciar de la ratio decidendi de los criterios y específicamente del criterio que se cita en la Corte Interamericana. El caso que ha citado nuestra contraparte hace referencia a un caso de libertad de expresión. Hay que tener en cuenta que la Corte Interamericana ha analizado específicamente la vida privada relacionada con las relaciones familiares, en el caso Carenatala Rifo y Niñas contra Chile, donde bien se establece que sí, se sigue un fin legítimo, como lo es en el presente caso, el derecho a la identidad, el derecho al nombre, es un fin legítimo. Sin embargo, al estar regulado y al estar fundamentadas estas regulaciones en criterios que van completamente en contra de la no discriminación a las personas, se atiende precisamente a esto, que el fin no es entonces objetivo y razonable porque tiene en cuenta estas cuestiones, como en el caso de los apellidos, el género. También nos gustaría mencionar en este sentido y relacionado con la vida privada y familiar de las personas, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los casos Guillot contra Francia y Johansson contra Finlandia, ha establecido específicamente que el permitir a los padres elegir el nombre de sus hijos, entendido el nombre como el nombre de pila y los apellidos, forma parte de la vida privada y familiar de las personas debido al especial vínculo que se tiene de las personas a elegir los nombres de sus hijos. También se ha establecido el mismo Tribunal Europeo en los casos Darots contra Hungría y Salonen contra Finlandia, que esta intervención del Estado es una injerencia arbitraria en la vida privada y familiar de las personas. Por lo tanto, podemos tener en cuenta que lo que parecería una simple regulación administrativa del Estado se convierte entonces en una injerencia arbitraria en la vida familiar de las personas. Por lo tanto, nos gustaría tener en cuenta que esta regulación no debe ser vista específicamente como algo simplemente administrativo. Y en lo relativo a lo que nuestra contraparte mencionó, que esto traería unas consecuencias respecto a la afiliación de las personas. ¿De qué manera se vulnerarían entonces estos derechos si existen estados, por ejemplo en la República como Yucatán y Colima, que ya permiten una libre elección del orden de prelación de los apellidos y los sistemas legales de estos estados, los órdenes de filiación se siguen llevando de la misma manera? La legislación y estos estados no han colapsado derivado de dejar específicamente elegir a las personas el orden de prelación de los apellidos de sus hijos. Por lo tanto, nos gustaría cuestionar a nuestra contraparte en este sentido. ¿De qué manera se está vulnerando la seguridad jurídica de las personas y el derecho al nombre cuando las personas y los niños específicamente siguen teniendo derecho a asistir al registro civil, sus padres a registrarlos? Se sigue levantando un acta donde constan el nombre de los niños, siguen teniendo un primer apellido, un segundo apellido y se sigue vinculando la afiliación. No se violan entonces estos derechos. Es cuanto. Detenemos el tiempo y para su segunda intervención tiene la palabra la oradora en contra. Agradecemos por segunda ocasión el uso de la voz. La contraparte asevera que el hecho de que la ley establezca un orden de prelación de apellidos viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto es erróneo, puesto que la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el numeral 18, establece que si bien todas las personas tienen derecho a un nombre propio de los apellidos de sus padres, la ley reglamentará la forma de asegurar este derecho. Dicha regulación otorga a los estados la capacidad para reglamentar lo relativo al derecho al nombre propio, con la finalidad de que todos tengan acceso a este derecho. Ahora bien, la contraparte hace referencia de que el caso Atala Rifo no trata sobre la temática a discutir. Sin embargo, son omisos e ignoran por completo que toda jurisprudencia y sentencias de las Cortes Internacionales, al tratar de derechos humanos y gozar de carácter universal, son de observancia obligatoria para los estados. Ahora bien, la contraparte hace referencia del caso Guillot versus Francia. Sin embargo, son omisos en manifestar que el tribunal falló a favor del Estado, reconociendo la importancia de un orden registral. Por otra parte, la contraparte hace referencia a los estados que ya permiten la libre prelación de apellidos. Sin embargo, aún no podemos notar con explicidad que exista un desorden registral, ya que es muy poca la temporalidad, que simplemente lleva impuesto en Yucatán desde el 2013 y estamos en el 2017.
Aunado a esto, el Estado de México, que es uno de los estados que permite esta relación de apellidos, se encuentra por encima de la media nacional sobre desigualdad de género. Esto, según un informe y un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, lo que nos deja ver que nada tiene que ver en la relación de apellidos con la brecha de género. Y aunado a esto, el Foro Económico Mundial, en su estudio de brecha de género 2006, señala que los estados nórdicos, los países mismos mencionados, gozan por completo de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, constituyen un sistema totalmente patronímico en sus apellidos. Asimismo, la contraparte menciona que el hecho de que la ley establezca este orden viola el derecho a la vida privada y familiar. Sin embargo, esto es falso, puesto que tal y como lo señala el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y por lo tanto puede ser restringido por los estados, siempre que estos no cometan una injerencia arbitraria o abusiva. La contraparte y sus argumentos torales versan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 208, diagonal 2016. Sin embargo, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 772, diagonal 2012, señalado en intervenciones previas, señala que el nombre puede ser de reglamentación estatal siempre que éste no lo prive de su contenido esencial. Y en ese sentido, el hecho de que la ley establezca este orden en ningún momento está privando el nombre de su contenido esencial, puesto que la contraparte claramente no está contemplando la vulneración de derechos que derivarían de un desorden registral. Estos son el derecho a alimentos, consagrado en el artículo 308 del Código Civil Federal, el derecho a la tutela legítima, que en el 483 del mismo Código Civil Federal, y la impartición de justicia en el 37, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece, y siguiendo la teoría general del proceso, no debe haber ningún tipo de parentesco ascendiente, descendiente o líneas colaterales hasta en cuarto grado entre el órgano jurisdiccional y las partes a juzgar. Al existir un desorden registral, si bien no es complicada la identificación de los padres en primera instancia, la contraparte no está contemplando más allá del trasfondo del desorden registral, de que se verían gravemente afectadas las líneas y grados de parentesco, lo que haría confuso identificar a la persona posible deudora de este derecho. Y durante este tiempo, el menor está siendo desprovisto y desprotegido de su derecho a alimentos, derecho importante y fundamental de garantizar. En ese sentido, se provoca una dilación en el proceso y el Estado está incumpliendo en su obligación por proteger y garantizar mecanismos necesarios para que el menor tenga derecho a una vida digna y justa. Es cuanto. Tenemos el tiempo y para su tercera intervención tiene la palabra la oradora a favor. Nuestra propia contraparte nos ha dado la razón al decir, y cito, que no es complicada la identificación de las personas. Esto atiende a que, por ejemplo, este orden de prelación de los apellidos en nada afectaría ni a la afiliación ni a la identificación. El Estado tiene muchas formas de identificar a las personas, como lo son, por ejemplo, la clave única de registro de población, en donde se asigna una clave numérica y donde tienen que ver este tipo de relaciones. Además, se sigue sabiendo, por ejemplo, de las personas, las relaciones filiales que tienen. Entonces, no se afecta a este tipo de relaciones, por lo que nuestra contraparte, por el contrario, no ha podido responder el cuestionamiento que le hemos realizado sobre de qué manera se afectan específicamente los derechos que hemos cuestionado. También sugerimos a nuestra contraparte preste atención a los argumentos que hemos vertido, ya que el caso Atala Rifo lo citamos específicamente para establecer el vínculo de la vida privada y familiar. Y es precisamente en ese caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que sí se violó el derecho a la vida privada y familiar de la señora Karen Atala Rifo, ya que se tomó en cuenta la orientación sexual de esta persona, sin tener ninguna relación en lo que se trataba en el caso, la custodia de sus hijas. Entonces, hay que tener en cuenta la aplicación de esta jurisprudencia, por lo que iría en detrimento con lo que ha establecido nuestra contraparte, diciendo que no toda injerencia en la vida privada, que no toda intervención es una injerencia, teniendo en cuenta que el propio caso que ha citado hace referencia a esta injerencia. También nos gustaría tener en cuenta que han dicho que no existen estos estereotipos, que no tienen nada que ver la igualdad de género derivada de establecer un orden de prelación de los apellidos. ¿Cómo no tendría nada que ver cuando los estados que han cambiado sus legislaciones han citado específicamente en los motivos por los cuales están cambiando esta legislación?
Por ejemplo, los estados de Yucatán y Colima, que recientemente en abril cambió su legislación en el decreto 245, hacen referencia a lo que explican los demás estados. Por ejemplo, tienen en cuenta en primer lugar la reforma del 2011 de derechos humanos en nuestro país. Derivado de eso, establecen estas obligaciones que mencioné al principio, que tienen los estados, derivados de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará, que llaman a los estados a eliminar todos estos patrones socioculturales. Haciendo referencia a esto, los estados han establecido estos mecanismos que permiten establecer y elegir a las personas el orden de prelación de los apellidos de sus hijos, teniendo en cuenta que se hacen con miras a la igualdad. Muchos países en el mundo también han cambiado su legislación, como Chile en el 2008 y España en el 2010. Estas legislaciones hacen la misma referencia a las nacionales, teniendo en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, le preguntamos a nuestra contraparte de qué manera no estaría relacionado cuando se está tomando el género como la parte primordial para designar y para establecer un orden de prelación rígido en los estados. Además, no se le está negando el derecho al nombre a los niños, simplemente se está permitiendo que las personas, al momento de acudir al registro civil, tengan en cuenta que tienen la opción de elegir de común acuerdo el orden que le quieren poner al apellido de sus hijos, teniendo en cuenta la importancia que tiene el orden y la importancia que tiene el vínculo familiar con las personas. Es cuanto. Tenemos el tiempo y para su tercera intervención tiene la palabra la oradora en contra. Agradezco por tercera ocasión el uso de la voz. Este equipo respeta por completo la postura del equipo adversario, sin embargo, no la comparte. Y no la comparte por los siguientes motivos. La contraparte no está ejecutando el completo análisis del alcance que puedan tener las obligaciones de los deudores de derechos como alimentos, los cuales sí hemos establecido que se protegen a través de un orden registral, a diferencia de como señala la contraparte. La contraparte igual menciona que el hecho de que el Estado establezca un orden de prelación obedece a estereotipos. Sin embargo, esto es erróneo, puesto que el máximo organismo que lucha en contra de la discriminación de la mujer, la CEDAW, y la Convención de Belém do Pará, máximo organismo de eliminar las formas de violencia contra la misma, jamás se han manifestado en contra de establecer un orden de prelación de apellidos, lo que nos deja ver que nada tiene que ver la igualdad de género con el orden de prelación, y en ningún momento este contribuye a aminorar la brecha de género. Por otra parte, la contraparte señala el derecho al nombre y agradecemos que toque este punto en la argumentación, ya que aunado al anterior es necesario e indispensable que los menores conozcan su identificación familiar, así como el origen de su nacimiento, y en ese sentido, el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de los Niños establece de forma explícita que los estados están obligados a respetar la identidad de los menores, así como proteger la misma. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman versus Uruguay, señala que el derecho al nombre constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de las personas, y sin el cual no puede ser reconocido ante la sociedad y ante el Estado mismo. En ese sentido, el nombre y apellido son esenciales para determinar el vínculo formal entre el menor y sus familiares, no únicamente del primer núcleo familiar, sino ascendientes en segundo grado y colaterales hasta en cuarto grado. Aunado a esto, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en el caso Fornerón e Hijas versus Argentina que las relaciones familiares y la historia de las personas, sobre todo de un niño o de una niña, constituyen parte fundamental e indispensable a su identidad familiar. Y toda acción u omisión del Estado que tenga efectos sobre tales componentes puede constituir una violación al derecho de la identidad de los menores. En ese sentido, ningún instrumento de carácter internacional se ha manifestado en contra de establecer una prelación de apellidos, a diferencia del convenio relativo a la ley aplicable a los nombres y apellidos de la Unión Europea, que señala en su artículo 1 que los nombres y apellidos de las personas son potestad y legislación del Estado a las cuales son afines. Claramente, es necesario implementar medidas que sí tengan un impacto claro en la brecha de género, no implementando medidas que pongan en riesgo nuestros demás derechos humanos como mujeres, los de los niños, los de las niñas y la sociedad en general. Es cuanto. Detenemos el tiempo. Antes de cederle el uso de la voz a la oradora a favor para su última intervención, recuerdo a ambas oradoras que se espera que no dejen en el reloj más de 30 segundos. Tiene la palabra la oradora a favor.
A lo largo de este debate ha quedado claro que nuestra contraparte parece no comprender la trascendencia de los estereotipos de género dentro de la sociedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras contra México, también conocido como campo algodonero, ha establecido específicamente cómo los estereotipos se trasladan desde una perspectiva de algo personal hasta cómo se relacionan las personas dentro de la sociedad, conllevando, por ejemplo, en el caso específico del campo algodonero, y como es una situación evidente en nuestro país, un contexto de violencia generalizada en contra de las mujeres. Y también ha dicho que ningún instrumento internacional se ha pronunciado respecto al orden de prelación de los apellidos. Nos gustaría recordar a nuestra contraparte que es la propia Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha citado, que establece específicamente en su artículo 16.1 que tanto hombres como mujeres tienen derecho a la igualdad de la toma de decisiones en lo que concierne a las relaciones familiares. Esto es, específicamente, teniendo en cuenta en los vínculos que se pueden tener relacionados con sus hijos. También nuestra contraparte ha citado el caso Fornerone e hija contra Argentina, y es precisamente ese caso que también hace referencia a los estereotipos de género. En dicho caso, se negó la custodia de la hija a una persona, en este caso un varón. Vemos en este caso específicamente cómo afectan los estereotipos a los varones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se le negó por esta concepción que se tiene de que las mujeres son mejores en la crianza de los hijos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos específicamente en ese caso estableció cómo trascienden los estereotipos de género a la forma en la que se relacionan las familias. También se ha citado el caso Hellman contra Uruguay, y sigue en el mismo camino de nuestra contraparte de no comprender la trascendencia de los estereotipos de género, ya que parece igual de grave para nuestra contraparte perder la identidad debido a una desaparición forzada en el marco de un golpe de Estado, a una simple regulación que se va a quitar a una simple regulación arbitraria que se está quitando y a permitir a los padres elegir el orden de prelación de los apellidos. Y no es comparable en ningún momento una pérdida de la identidad, como en el caso que han citado, a una situación que simplemente quita una medida que permite, de hecho, acceder más fácilmente al nombre. Por lo tanto, ha quedado claro que nuestra contraparte parece no comprender este tipo de situaciones. Por lo tanto, nos gustaría especificar que es importante que los estados atiendan a estas medidas para la eliminación de la forma de discriminación, que, como mencioné al principio, afectan tanto a hombres como a mujeres. Específicamente en el caso de los apellidos, es una situación que afecta a ambos, al no permitir estas relaciones igualitarias en la familia. Y como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos analizar específicamente como un caso que tiene específica vulneración para los dos géneros, como en el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, donde, por ejemplo, la situación de no poder acceder a la fecundación in vitro atentó en contra de los derechos tanto de hombres como mujeres, pero específicamente de las mujeres. Por lo tanto, esta es la línea argumentativa que hemos seguido, teniendo en cuenta la especial afectación a las mujeres. Sin embargo, derivado del caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Burgatz contra Suiza, también cualquier orden de prelación de los apellidos. En este caso, cuando se establecía que el apellido de la mujer iba antes, podemos establecer que eso también es una vulneración al principio de igualdad, específicamente teniendo en cuenta que no se permite a las personas tener este acceso a las decisiones igualitarias dentro de la familia. Por lo tanto, nos gustaría establecer las siguientes propuestas: que los estados sigan avanzando hacia este camino de igualdad que hemos visto se ha establecido, cambiando estas legislaciones y haciendo referencia a la importancia que tiene la lucha por la igualdad, siguiendo los ejemplos de España, que ha cambiado su legislación, por ejemplo, y protege no simplemente este derecho a la igualdad de las personas, sino también el derecho al interés superior del menor, estableciendo las medidas adecuadas que permitan tanto establecer la libre elección del orden de prelación de los apellidos, como el acceso a la identidad y al derecho al nombre, aunado a la especial importancia que tienen los menores. Por lo tanto, podemos concluir que sí, que la ley establezca un orden de prelación en los apellidos viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Es cuanto. No tenemos el tiempo y para su última intervención tiene el uso de la voz la oradora en contra.
agradezco por última ocasión el uso de la voz. A lo largo de este ejercicio de debate, este equipo ha demostrado con fundamentos que el hecho de que la ley establezca un orden de relación de apellidos en ningún momento viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, es necesario reiterar que, tal y como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Yatama versus Nicaragua, el derecho humano no es absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido siempre que obedezca a un test de proporcionalidad. En ese sentido, la medida que el Estado establece obedece los tres principios: en primera instancia, de legitimidad; en segunda instancia, necesidad e idoneidad; y en tercera instancia, ser la menos lesiva. En ese sentido, es legítima, dado que, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 772/2012, la regulación del nombre propio es potestad de los estados, siempre que éste no lo prive de su contenido esencial. Y el hecho de que la ley establezca este orden, como reiteramos durante varias intervenciones, en ningún momento priva del contenido esencial el nombre de los individuos. En segunda instancia, es necesaria e idónea, pues tal y como lo señala la sentencia C-152/94 de la Corte Constitucional de Colombia, el nombre no es solo un atributo de la personalidad de los individuos, sino un procedimiento de identificación, y la manera en cómo éste se determine obedece una finalidad social y, por lo tanto, su regulación está en la ley. Aunado a esto, respecto del último punto, es la menos lesiva, ya que el hecho de que la ley establezca este orden de relación en ningún momento restringe derechos u obligaciones de los particulares respecto de este orden de apellidos. La contraparte intentó desvirtuar nuestros argumentos a lo largo de este ejercicio, en primera instancia, señalando que viola el derecho a la igualdad de las mujeres. Sin embargo, esto es falso, puesto que, tal y como lo mencionamos, en la opinión consultiva OC4/84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no todo trato distinto es violatorio de derechos humanos. En segunda instancia, mencionaron que viola el derecho a la vida privada y familiar. Sin embargo, esto es erróneo, puesto que, como mencionamos en casos como Tristán Donoso versus Panamá, el derecho a la vida privada, al no ser absoluto, puede ser restringido siempre que el Estado no cometa una injerencia arbitraria o abusiva. Y claramente, siguiendo el test de proporcionalidad, el Estado en ningún momento es arbitrario o abusivo al regular el nombre de un individuo. En segunda instancia, mencionaron a la CEDAW, máximo organismo para eliminar la discriminación en contra de la mujer. Sin embargo, este jamás se manifestó en contra de establecer un orden de relación de apellidos, lo que nos deja ver que no es discriminatorio ni vulneración de derechos humanos hacia las mismas. Aunado a esto, la contraparte hizo mención del artículo 16, apartado G de la misma CEDAW, que hace mención sobre las obligaciones de los cónyuges en el matrimonio. Sin embargo, la contraparte es omisa en manifestar que este artículo, según lo señala la COCEDAW, comité que se encarga de regular lo relativo a la CEDAW, en su recomendación 21, hace referencia únicamente al derecho que tiene la mujer a mantener su identidad después de contraer nupcias, para poder así empoderarla y visibilizarla en un panorama igualitario. En ese sentido, este equipo reconoce la importancia de eliminar la discriminación en contra de la mujer. Y siguiendo esas propuestas, podemos entonces proponer mantener el orden registral para garantizar derechos humanos a mujeres, hombres, niños y niñas; implementar medidas que sean necesarias y aplicables para reducir la brecha de género, como lo señala la Convención de Belén do Pará en su artículo 7º, párrafo 1, principalmente énfasis en educación y espacios de toma de decisión para las mujeres, así como acciones afirmativas y cuotas de género. Es necesario eliminar las formas de discriminación contra la mujer, pero no implementando medidas que continúen transgrediendo nuestros derechos humanos, los de los niños, los de las niñas y de la sociedad en general. Es cuanto. Detenemos el tiempo y con esta intervención hemos terminado la primera parte de este debate. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas de los jueces a las dos oradoras que han intervenido hasta este momento. Para efectos de la transmisión que estamos realizando por el canal de YouTube de esta infoteca, ruego a las juezas y a los jueces nos hagan favor de utilizar el micrófono que está en la mesa para formular sus preguntas, a fin de que el audio se registre de manera adecuada en la transmisión que estamos realizando. Tienen, en primer lugar, 5 minutos para formular preguntas a la oradora a favor. Adelante. Cualquiera de ustedes que desee iniciar formulando preguntas. Primero a la oradora a favor, por favor. Buenos días. Yo quisiera que nos pudiera explicar mejor cuál es el vínculo que alega que existe entre la discriminación que pudiera suponer la apelación en el nombre que establece la ley
con la violencia entre con los casos de violencia hacia la mujer a los que hizo referencia. Es decir, me parecen dos cosas muy lejanas, ¿no? una de otra, ¿no? O sea, de qué manera eso genera violencia contra la mujer. Si tiene algún estudio que así lo afirme. Agradezco su pregunta, honorable juez, y en contestación a la misma me gustaría citar específicamente las obligaciones que mencioné del Estado, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará. Estas establecen específicamente cómo estos estereotipos de género, que se establecen, por ejemplo, del orden de prelación de los apellidos, que viene, como sabemos, de la historia del derecho romano, de una situación de pertenencia de la mujer a la familia, cómo estos estereotipos se traducen en legitimizar la violencia contra la mujer. Estos ciertos criterios que se tienen al establecer este orden de prelación de los apellidos y al perpetuar, en ese caso, un estereotipo de género que vincula la situación de la mujer a la familia como un papel secundario, se traduce a toda la situación contextual que vivimos, por ejemplo, en nuestro país. En el caso que he mencionado también durante mi intervención, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero, especifica este tipo de contexto y este tipo de estereotipos traducido a la vida contextual de violencia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres de Campo Algodonero, cuando sus familiares acudieron, por ejemplo, ante las autoridades judiciales, se siguieron estereotipos como decirles que seguramente se habían escapado con el novio, que tal vez se habían ido con una pareja, y estereotipar este tipo de situaciones de conductas de las mujeres se traduce específicamente a esta cuestión de violencia. Gracias. Tenemos el tiempo. Gracias, buenos días. Mencionaste sobre las niñas y niños. ¿Consideras que a ellos, a ellas, se les debe consultar para que decidan el orden de sus apellidos? Sí, no, ¿por qué y hasta qué edad? Sí, buenos días, honorable jueza, agradezco su pregunta. Específicamente, se ha tratado también este caso de los niños en el amparo al que hice referencia, el amparo 208/2016 de la Suprema Corte, que establecía que los padres deberían tener este derecho de elegir el orden de prelación de sus hijos. Se hace referencia cómo a los niños en realidad no tienen esta capacidad, ya que recordemos que existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Los niños tienen esta capacidad de tener los derechos, sin embargo no pueden elegir, ya que en estos casos son los padres quienes ejercen este tipo de derechos, como al momento de que ellos acuden al registro civil, están ejerciendo el derecho de sus hijos a la identidad, y en este caso ejercerían tanto ese derecho como el derecho a la igualdad al momento de que se les permitiera elegir el orden de prelación. Gracias. Detenemos el tiempo, quedan 2 minutos con 40 segundos aún. Muchas gracias. Muy rápidamente, digamos que la manera en que se instrumenta o que se establece el registro civil obedece a la tradición jurídica de cada país, ¿no? Hay quien considera incluso a la madre primero, hay luego quien considera la igualdad, hay quien tiene al padre, que es el caso vigente en la mayor parte de los estados en México, pero tenemos otros países donde creo yo que hay una igualdad mucho más profunda y más desarrollada que la que hay en muchos lugares del mundo, y ni siquiera reconocen el apellido de la mujer. Y es más, al contrario, la mujer pasa a adquirir el apellido del marido una vez que se casan. La pregunta concreta sería si creen que esto es un tema, digamos, más simbólico de reivindicar derechos de la mujer, o si efectivamente tiene una incidencia sobre la igualdad. Sí, agradezco su pregunta. Específicamente, hay que atender también a los contextos de los países. No se tiene en un país europeo, por ejemplo, la misma educación, la misma economía que en México. Sin embargo, esto atiende específicamente a eso. Las situaciones y los estereotipos que viven las mujeres, por ejemplo, en otros países, son diferentes contextualmente, dependiendo precisamente de esa situación que deriva, por ejemplo, de la cultura, entre otras cosas. El que se permita establecer este orden de prelación sí tiene un valor en la igualdad. Se ha dicho, por ejemplo, que va a desaparecer el machismo en nuestras leyes cuando desaparezca el machismo en nuestra sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta la importancia que tiene el derecho como guía para los ciudadanos y cómo les sirve para guiar precisamente la vida en sociedad y para establecer que se deje de perpetuar este tipo de situaciones
que son importantes en nuestro país específicamente, pero que a lo largo del mundo el papel de la mujer ha sido especialmente invisibilizado en comparación al de los hombres. Por lo tanto, que las leyes establezcan esta igualdad formal en cuanto a dejar de perpetuar este tipo de situaciones en la legislación, se traduce a una igualdad material que tiene en cuenta la forma en la que esta legislación afecta en la forma en la que se relacionan los individuos dentro de la sociedad. Gracias. Ya tenemos el tiempo. Adelante. Buenos días. Mencionabas que había una injerencia arbitraria en la vida de las personas por parte del Estado. Dos preguntitas, quizá alguna de ellas podría ser retórica, pero ¿acaso no es o no hay cierta dosis de arbitrariedad en todas las leyes inspiradas en costumbre, tan arbitrario como que todos los apellidos en su origen son patronímicos? O si ves esto como un acto administrativo que quiere imprimir orden en la vida y en las relaciones sociales de las personas. Sí, gracias por su pregunta. Específicamente, normalmente los actos administrativos del Estado suelen tenerse como eso, un acto cotidiano donde el Estado simplemente regula este tipo de situaciones. Sin embargo, en el presente caso, en el orden de los apellidos, sí se atiende a una injerencia arbitraria. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que para que una injerencia sea arbitraria tiene que ir en contra del test de proporcionalidad. En este caso, por ejemplo, estamos siguiendo un fin legítimo que sería garantizar el derecho al nombre. La medida es idónea porque en algún momento ayuda a alcanzar ese fin. Sin embargo, cuando vemos la necesidad de la medida, nos damos cuenta de que en realidad no es la más benigna entre todas las que existen. Se podría seguir garantizando este derecho al nombre mediante la libre elección del orden de prelación de los apellidos. No se afectaría ni el derecho al nombre ni el derecho a la igualdad. Entonces podríamos tener en cuenta que sí es una injerencia arbitraria porque se están mermando a sobremanera los derechos, por ejemplo en este caso el derecho a la igualdad, en comparación al grado de protección que se le está otorgando a otro derecho. Gracias. Detenemos el tiempo. Quedan 18 segundos, pero recuerdo a las jueces y jueces que si lo desean pueden añadir más tiempo para preguntas adicionales. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi pregunta se refiere a uno de los casos que citaste, que es el caso de Atala Rifo, de Niñas contra Chile. Pues este es un caso de discriminación por orientación sexual, en realidad no es un caso de discriminación por género. ¿Cómo se puede extender la jurisprudencia o los principios que la Corte Interamericana desarrolla en materia de discriminación por orientación sexual a los casos de género? Sí, por ejemplo, en el caso que establecí de Atala Rifo se menciona también, sí proviene de un estereotipo de género, por ejemplo, pensar que las mujeres que en este caso derivado de la orientación sexual no son buenas madres, entonces se traduce con lo mencionado también en el protocolo de la Suprema Corte. ¿Puedo seguir contestando? ¿Necesita tiempo adicional para contestar la pregunta? Sí, me otorgan los jueces. ¿Cuánto tiempo tendría? Adelante. ¿Sí? Okay. Bueno, por ejemplo, como especificaba, el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte específicamente establece en este estereotipo sobre los roles sexuales que tienen que ver en los roles asignados específicamente a los hombres y a las mujeres. Menciona entre uno de los ejemplos de este estereotipo el pensar que las mujeres o los hombres de las parejas homosexuales, en este caso una familia homoparental, no tendría la misma capacidad para cuidar a los niños o para tener hijos en consideración a las parejas heterosexuales. Por lo tanto, se traduce también en el caso de la orientación sexual un estereotipo derivado también de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre. Por lo tanto, se puede traducir, se puede extender este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un ejemplo de cómo estos estereotipos vulneran y afectan las relaciones familiares de las personas. Detenemos el tiempo. Preguntaría a las jueces y jueces si necesitan hacer más preguntas. Bien. Se le concedieron 56 segundos adicionales a la oradora a favor, son 56 segundos adicionales que también tendrá la oradora en contra. Ruego a las señoras jueces y a los señores jueces que nos hagan favor de formular preguntas a la oradora en contra. Bueno, yo… Bueno, buenos días.
Yo tengo una pregunta, porque muchas veces repetiste el concepto de que la Corte Interamericana afirma que en materia de derecho a la vida privada y familiar se admiten restricciones que sean objetivas y razonables, ¿no? En el caso del derecho al nombre, ¿cuáles serían estas, o cuáles podrían ser estas restricciones objetivas y razonables? Porque efectivamente haces referencia al hecho de que los estados, bueno, es materia de competencia estatal, ¿no? Determinar cómo se reglamenta el derecho al nombre. Pero me quedé corta en entender, por ejemplo, cuál es el contenido esencial del derecho al nombre que los estados necesitan garantizar como mínimo, como nivel mínimo de garantía, y cuál es el espacio de maniobra que en este sentido tendría el Estado para evitar de violar el derecho a la vida privada y familiar, obviamente. Permiso para ponerme de pie. Agradezco en primera instancia su pregunta. Respecto de la restricción que aparentemente haría el Estado con relevancia al nombre de los individuos, es establecer un orden en los apellidos, porque de la identidad del individuo y de cada persona, es bien sabido que el hecho de dotar a una persona de identidad conlleva a dotarlo del goce y ejercicio de sus derechos humanos. En ese sentido, dotarlo de su identidad, al mismo tiempo de que le garantiza derechos humanos, hace más claro y más preciso en el momento en el que se pueda violar uno de estos derechos humanos, quién es el posible deudor de estos derechos. Realmente la restricción va únicamente al orden de los apellidos, no en la decisión del nombre del individuo, puesto que esa es decisión de los padres, y por esta razón no se atenta en la vida privada y familiar. Únicamente es una restricción objetiva y razonable, ya que está hecho para perseguir un fin, el cual se está cumpliendo porque las personas se dotan de identidad y gozan de sus derechos humanos. Y es objetiva y razonable porque el hecho de que la ley imponga el orden de tus apellidos no tiene nada que ver con el nombre que vas a llevar tú como individuo, y en ese sentido no tiene nada que ver con las obligaciones y la igualdad de las mujeres con respecto de los hombres, ya que al incluso ser mujer y tener un orden registral te garantiza tus derechos humanos. Tenemos el tiempo. Buenos días. Mencionabas las recomendaciones de la CEDAW, que digamos son los mínimos necesarios para asegurar o mantener la identidad de la mujer. Pero independientemente de esas recomendaciones, ¿cómo crees que podría aplicar el principio de progresividad en este sentido? Agradezco su pregunta. Realmente, el principio de progresividad respecto de la igualdad de género avanza atendiendo a las recomendaciones, por ejemplo, de los organismos para eliminar violencia y discriminación contra la mujer, implementando medidas que realmente contribuyan a minorar la brecha de género evidente que existe en los países. Este equipo en ningún momento niega la discriminación que sufren las mujeres. Sin embargo, el hecho de modificar el apellido en ningún momento es realmente trascendente el impacto que pueda tener sobre la brecha de género, a diferencia de, por ejemplo, implementar materia de igualdad de género en la educación en los niños, así como mientras las futuras generaciones se forman hacia el derecho a la igualdad, implementar medidas de carácter temporal, como lo pueden ser las acciones afirmativas, para abrirle a las mujeres un espacio en la toma de decisiones, como pueden ser respectivamente las cuotas de género, las cuales garantizan la participación de la mujer. Y en ese sentido, estamos empoderándolas y siguiendo la igualdad de las mismas, que ya están colocadas en la sociedad, y de las futuras generaciones que vienen en camino. La sociedad tiene que avanzar con los derechos de hombres y mujeres por igual. Y en ese sentido, implementar una medida como la prelación de apellidos únicamente generaría un desorden registral que, lejos de ayudar, vulneraría el derecho tanto de mujeres como de hombres, niños y niñas. Detenemos el reloj. Buenos días. Hablaste de que se tiene que respetar el origen del nacimiento de las niñas y niños. No me queda claro cómo se contrapone o cómo se viola esto con el cambio de los apellidos. Si nos puedes explicar un poco. Gracias. Agradezco su pregunta. En primera instancia, es necesario reiterar que el hecho de saber la identidad de un menor es fundamental para su desarrollo. Y el orden de los apellidos constituye a una cultura. Y recordemos que la cultura es una fuente formal del derecho. Entonces, implementando esta medida de orden de apellidos, podemos decir que el menor está garantizando su origen, ya que es más fácil identificar sus líneas y grados de parentesco, tanto en línea ascendiente como en colaterales hasta el cuarto grado, ya que reiteramos que el problema
que transgrede a las demás niñas tanto de la identificación materna como de la identificación paterna. Detenemos el reloj. Buenos días. Bueno, escuché muchas veces la frase o el concepto de desorden registral. Bueno, yo creo que es un poco atrevido, partiríamos de que hay un orden registral, ¿no? Si revisan los juicios que hay en el registro, digo, los juzgados, una cantidad importante tienen que ver con registro civil. Pero por otro lado, la pregunta sería, el origen de este registro es justamente mantener un linaje, mantener derechos, patrimonio. Si las pruebas técnicas o la tecnología actualmente, concretamente pruebas de ADN, si no sustituyen ese problema al momento del orden registral que comentas. Agradezco su pregunta. En primera instancia, si bien es sabido que se podría hacer un examen de ADN o incluso requerir un acta de nacimiento, actualmente en México los procesos respecto a materia civil y familiar ya son muy tardados. Y en el momento en el que se le presente al juez o al órgano jurisdiccional que juzgue el caso particular, este tiene que tomar un tiempo para analizar lo que se le está presentando y determinar en ese sentido las líneas y grados de parentesco de las mismas. Y durante este periodo se provoca una dilación en el proceso en el cual, hablando del menor en particular, este queda desprovisto de su derecho, por ejemplo, a alimentos. Es un derecho tan importante que no únicamente constituye alimentos, sino que constituye educación, gastos, salud, habitación, vestido. Y si durante este supuesto el menor estuviera grave, por ejemplo, de algún tipo de salud y no se está aclarando quién es el deudor de este derecho, el Estado está incumpliendo con su obligación de proteger derechos humanos, así como de salvaguardar la calidad de vida del menor. Detenemos el reloj. Buenos días. A ver, yo quisiera plantear una pregunta que tiene como dos partes y tiene que ver con este concepto del desorden registral que a mí tampoco me termina de quedar del todo claro. A ver, o sea, el desorden registral, ¿qué significa? O sea, significa que yo no podría identificar, o sea, que yo no podría, que cada persona no podría identificar correctamente su origen por el hecho de que los apellidos estuvieran en un distinto orden al que tradicionalmente han estado, o es un tema de que los terceros no podrían identificar mi origen, o es las dos cosas, ¿no? Esa parte no me queda clara. Si generaría el mismo orden registral, el desorden registral, perdón, que usted alega, el hecho de que la ley estableciera la prelación en sentido inverso a la que actualmente la establece, ¿no? O sea, si dijera la ley que debe estar en primer orden el apellido de la mujer y no del hombre, ¿también se generaría ese desorden registral? Agradezco en primera instancia su pregunta. Es bilateral el reconocimiento de la identidad familiar, tanto del menor como en línea ascendiente. Reiteramos que en un supuesto en el que se libere la apelación de apellidos, empezando en la generación, por ejemplo, del año que actualmente cursamos, 2017, estas personas tendrán hijos y esos hijos tendrán hijos. Entonces, si a todas estas personas se les deja al libre arbitrio de su decisión elegir el orden de apellidos, existiría un desorden no únicamente en la parte jurídica como tal de los derechos, sino de la identificación de las líneas familiares. Y en ese sentido, sería muy complejo identificar las líneas de parentesco que tienen las familias. Respecto de su segunda pregunta, este equipo defiende el orden registral. En México es necesario el orden registral patronímico, puesto que es el que se ha impuesto y el que garantiza derechos humanos. En países como Brasil y Portugal existe el orden registral matronímico, pese a que estos países están por debajo de la igualdad de género, según datos del Foro Económico Mundial de brecha de género, lo que claramente nos deja ver que no tiene nada que ver aminorar la brecha de género con liberar el orden registral. Esos países deben mantener su orden registral matronímico e implementar medidas que constituyan a eliminar la discriminación contra la mujer, como las que hemos mencionado, que se encuentran en la Convención de Belén do Pará o en la CEDAW. Detenemos el reloj. Quedan aún 25 segundos. Pregunto si desean hacer más preguntas. Bien, si no es así, hemos concluido esta parte del ejercicio. Vamos ahora a invertir los papeles y el orador del equipo número 500 será quien sostenga la postura en contra y el orador del equipo 110 quien sostenga
la postura a favor. En cuanto estemos listos con el reloj. Bien. ¿Sí? Tendría que preguntarle a los jueces. No está contemplado en el procedimiento del ejercicio que tengamos un receso, pero uno de los oradores está pidiendo que podamos hacer un receso. Pregunto a los jueces si están de acuerdo en hacerlo. ¿Sí? Bien, haremos un receso de 3 minutos y reanudamos en 3 minutos.